Buenas noches, los que están siguiendo por las redes sociales el tema enemigo en la construcción. Hoy vamos a tener un tema muy interesante que son los enemigos internos. Estuvimos viendo la semana pasada los enemigos externos, ahora vamos a ver los internos. El gran problema de los enemigos internos es que están dentro de la iglesia o dentro de tu construcción. La construcción, cuando tú comienzas a construir, el enemigo siempre va a levantar personas que van a detener esa construcción. Por ejemplo, en Nehemías, cuando estaba construyendo los muros del templo, sus enemigos no eran los externos, sino lo más fuerte eran los internos. Es lo que llamó aquel rey la quinta columna. Hubo un rey que se reunió con sus generales y comenzó a bajarle la información y le dio toda estrategia para tomar la ciudad. Y entonces él habló de las cuatro columnas importantes, de esos cuatro generales, y pues preguntó, bueno, ¿cuál es la quinta? La quinta estrategia se llama la quinta columna, es los enemigos que tengo internos yo dentro, los aliados que tengo internos dentro de la ciudad. Y el rey llega, toma la ciudad por la quinta columna. Ahora, ¿qué es la quinta columna? La quinta columna es siempre lo que está interno, los enemigos internos que vienen a dañar la construcción o que vienen a dañar lo que la iglesia, lo que Dios quiere hacer con la iglesia, lo que un ministro quería hacer, lo que un empresario quiere hacer, lo que un hombre, una mujer de negocio quiere hacer. Ahora, yo voy a hacer lectura en Nehemías capítulo 4, verso 10 al 12, para visualizar un poco lo que estaba haciendo Nehemías para la reconstrucción de los muros y cómo se levantan los enemigos. Ahora, ¿por qué yo digo que los enemigos internos son hasta más perjudiciales que los enemigos externos? Vamos a hacer lectura y vamos a ver por qué se detuvo la construcción. Ahora, la construcción también del templo, como ya destaqué domingos anteriores, que la construcción del templo se detuvo por los enemigos también internos. Los enemigos que estaban allí eran judíos mezclados con asirios. Comenzaron a través de las cartas, hablando de las cartas a los emperadores de los medos persas, y por eso detienen la construcción. Bueno, vamos a hacer lectura en Nehemías para que podamos tener una panorámica de lo que vamos a tratar hoy, y también vamos a leer el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, algo que me llamó la atención, que yo sé que a usted también le va a llamar la atención. Vamos a hacer lectura, permítanme. Leo en el nombre del Señor, dice así: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. La fuerza se habían debilitado ellos en su fuerza. El 11 dice: y los enemigos dijeron, estamos hablando de los enemigos, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Fíjate lo que hizo los enemigos, ¿no? Entremos y los matemos y hacemos cesar la obra. Siempre cuando se levanta unos enemigos externos, siempre van a buscar una conexión con lo que está interno. Ellos van a buscar personas internas, cómo pueden ellos acabar y dejar y cesar la obra. Ahora, ¿cuáles fueron los internos? Ya le voy a decir. El 12 nos dice, pero sucedió que cuando venían los judíos, subrayen la palabra judíos, cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces de todos los lugares de donde viniere, ellos caerán sobre vosotros. Ahora, cuando vemos que los vivos de ellos, los que vivían con ellos, los que estaban allí, los que habían cesado, los mismos que habían cesado la obra de la construcción del templo, eran los mismos que estaban tirando a cesar la obra de la construcción de los muros. Los mismos judíos
eran los que estaban impidiendo y los que estaban haciendo que Nehemías, en este caso, tuviera temor a no continuar la obra, a no continuar la construcción de los muros. En este caso, Nehemías, su objetivo era construir los muros. En lo otro, Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, era construir el templo. O sea, las dos obras, la primera, la del templo, se paró, la pudieron paralizar y no avanzó la construcción del templo. Como hablábamos los domingos anteriores, había que construir el templo porque era el punto de contacto de Dios, de la tierra con Dios, del hombre con Dios, era la relación del hombre con Dios, y el templo tenía que construirse para reactivar esa relación con Dios. Pero cuando vemos acá, vemos que los muros eran lo que servía en la antigüedad para protección de la ciudad. Una ciudad protegida por los muros, un templo bien edificado, se iba a comenzar a hacer la obra y la relación con Dios se iba a restaurar inmediatamente. Ahora, cuando se para la construcción del templo, los mismos judíos, los que estamos hablando, los que estaban dentro, comenzaron a construir a sus casas y se fueron para sus fincas, sus haciendas, comenzaron a trabajar y cesaron la construcción del templo. Ahora, ¿qué pasa? Ellos se preocuparon por ellos mismos, no solamente los enemigos que tenían internos, sino que ellos se volvieron a enfriarse sobre el proyecto de la construcción, a enfriarse sobre el objetivo de la construcción del templo. Ellos mismos, a enfriarse, se hicieron enemigos. ¿Qué quiere decir? Que cuando una iglesia está construyendo, cuando una iglesia está haciendo su trabajo, puede ser de doctrina, puede ser su trabajo de evangelismo, de discipulado, su trabajo de construcción, una iglesia en todos los aspectos, cuando la persona se enfría, el que se enfría, él para o detiene o contribuye a detener la construcción de la misma, la construcción del templo. Tú, para ser un aliado, te conviertes en un enemigo. Para ser un aliado o sumar, en este caso, sumar en la construcción, comienza a restar en la construcción. Esto hizo los judíos que en el capítulo 4, versículo 12, leímos que hasta 10 veces. Entonces, en este momento vamos a comenzar a ilustrar un poquito. Imagínense ustedes que me están viendo por la red, que están escuchando este mensaje, que usted tenga una persona que le diga 10 veces en el día, tratando de intemorizar, poner temor, de paralizar o ser portavoz de una mala noticia. 10 veces eso frena a una persona, 10 veces eso trae duda a una persona. Ellos tenían duda, lo que pasa es que Nehemías estaba enfocado. Ahora, el enfoque de Nehemías era un enfoque muy abierto. Él tenía un permiso muy corto, él estaba enfocado, él se determinó terminar la construcción, tenía todos los recursos para terminar. Inclusive, aunque él sabía que los que estaban paralelamente construyendo el templo, él sabía que estaban detenidos, eso a él no lo detuvo porque estaba enfocado en la construcción de los muros. Ahora, ¿qué pasa con esto cuando llegaron? Cuando llegaron a dar la noticia, cuando los que llegaron a dar la noticia, ellos querían paralizar, porque una cosa que paraliza una construcción es aquel que viene con pereza, aquel que viene con incertidumbre, aquel que viene a anunciar cosas como una mala noticia, ser portavoz de una mala noticia para frenar el hecho de que Dios o él que estaba enfocado, en este sentido Nehemías, o el ministro enfocado de realizar y terminar lo más pronto posible, se detienen porque ¿por qué detiene el avance? Porque el avance del enemigo es usar los mismos internos para destruir a lo que Dios quiere hacer. Ahora, es como igual hoy en la iglesia contemporánea hay enemigos también dentro de la iglesia que quieren detener
el avance de la misma o quiere detener el avance del pastor o lo que quiere ser el pastor. Imagínense ustedes la iglesia con gobiernos congregacionales, donde manda todo. Todos son una cabeza, es una hiedra con múltiples cabezas que no manda nadie. Ahora, todo el mundo opina. Las opiniones siempre van a detener la construcción o el sueño de un pastor. Las diversas opiniones. No opiniones constructivas, no, son opiniones destructivas que vienen a destruir lo que quiere ser el pastor. Y mucho más, no solamente lo que viene de afuera, porque el pastor se está cuidando de las noticias que vienen de afuera, pero más perjudicial y más fuerte son las internas. Pablo, dije que íbamos a hablar del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, a mí me llamó mucho la atención eso cuando estudié el libro de los Hechos, cuando comienzo a estudiar lo que Pablo presentó en ese momento en Hechos capítulo 20, verso 17, pero vamos a hacer lectura del 26 en adelante. Pablo dice la Biblia que Pablo reúne a todos los ancianos de Mileto. Reúne a todos los ancianos porque ya Pablo había apelado al César, ya Pablo tenía intenciones de ir a Roma. La muerte de Pablo sucedió fue en Roma. Ya Pablo tenía todas las intenciones de abandonar y dejar, o sea, porque ya iba a ser sacrificado. Ya el Espíritu Santo le había anunciado eso. Y Pablo estaba contando, pero Pablo reúne todas las iglesias fundadas por él del Asia Menor. Cuando él la reúne, ya le voy a leer qué es lo que me llama la atención, porque como un apóstol que preparó, doctrinó a un sinnúmero de ancianos. Cuando hablamos de ancianos, estamos hablando de presbíteros, de pastores, estamos hablando de maestros, lo que él formó en la iglesia, y cómo él, cuando él los reúne para darle las últimas orientaciones, cómo Pablo va a decir que después de su partida se iba a levantar personas dentro del mismo rebaño que no iban a perdonar el rebaño, iban a destruir lo que Dios formó a través de él, enviándolo Dios o el Espíritu Santo a construir todas las iglesias que fundó en Asia. Me permite hacer lectura, voy a hacer lectura del 17, después vamos a hacer lectura del 26 en adelante. Hago el 17 como una forma introductoria. Leo, dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. O sea, él reunió a todos los ancianos de todas las iglesias. Los ancianos eran los encargados, los pastores, los administradores de la iglesia, fundada por él mismo, puesto por él mismo, preparado por él mismo. Ahora, a Pablo no le preocupaba la situación de los judíos, los judaizantes. A Pablo lo que estaba preocupando era, y se ocupaba de los líderes que se iban a levantar en medio de ellos. Vamos a hacer lectura del 26 al 32. Dice así, dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo. Ve lo que dice Pablo: mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, porque el Espíritu Santo lo ha puesto como obispo para apacentar la iglesia del Señor. Dice, la cual él ganó por su propia sangre. Pablo comienza a aclararle a ellos y a acentuar lo que la iglesia no era de ellos. La iglesia era del Señor, y que ellos tenían una gran responsabilidad de llevar la iglesia o llevar los objetivos por el cual Pablo funda la iglesia, los objetivos que la iglesia continuara formando discípulos, que fue lo que Cristo nos mandó a hacer. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Fíjate, que después de la partida iban a entrar dentro de la iglesia, no era fuera, dentro de la iglesia, lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño, dice. Y el 30, ve lo que dice el 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velá, acordaos que por 3 años
de noche y de día, o he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y para daros herencia con todos los santificados. ¿Ven lo que Pablo está diciendo? O sea, ahora, lo que me llama la atención, ¿cómo puede ser una iglesia fundada por un apóstol, una iglesia fundada y doctrinada por el apóstol Pablo, y que los líderes que él estaba poniendo en cada iglesia se iban a levantar? Y él está haciendo una serie de acusaciones, ¿no? Que de ellos mismos. Ahora, Pablo sabía que se iban a levantar. Pablo sabía a quién había puesto. Pablo sabía quiénes estaban. Pablo sabía cuáles eran. Los mismos internos eran los que se iban a dañar a los discípulos, que iban a desviar a los discípulos. ¿Cómo que un maestro o un discipulador va a desviar a un discípulo? Yo no entiendo. ¿Cómo que un maestro o un mentor va a desviar a aquel que está mentoreando? No entiendo. Ahora, eso pasa porque el enemigo, si entra algún enemigo que entre dentro de la construcción, dentro de la iglesia, va a dañar todo. Por eso dice la Biblia, no es rey, que un poquito de levadura leuda toda la masa. Lo que el enemigo espera, el objetivo del enemigo es poner ciertas palabras precisas o ciertas palabras clave en un hombre, en una mujer, para la destrucción de una iglesia. Hay mujeres o hombres que están dentro de la iglesia, que son enemigos de la misma construcción, que enemigos de la misma iglesia, que están dentro, que dice que aman la iglesia, que aman el Señor, pero esos enemigos internos, lo que le basta es una oportunidad de captar una palabra mala para dañar todo lo que es una estructura, doctrinal establecida por un apóstol. En este sentido, Pablo había establecido una estructura doctrinal sobre todas las iglesias, desde Mileto a Éfeso, toda la iglesia del Asia Menor, fundada por él mismo, preparando discípulos él mismo. Ahora, ¿qué nos lleva a esto? Para explicar un poco acá. ¿Qué nos lleva a esto? Nos lleva que nosotros tenemos que estar seguros a quién estamos preparando, y que cualquiera que se levante y no continúe con la sana doctrina, que no continúe de decir lo que verdaderamente debe de mentorear o enseñar o discipular, para que el discípulo no lo siga a ellos, sino que el discípulo le siga a Cristo, en tal sentido, porque los discípulos no son nuestros, los discípulos son de Cristo, le siguen a Cristo y son de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Pablo habla de la grey del Señor, cuando Pablo habla de la iglesia, que Dios lo ha puesto como obispo para apacentar su iglesia, es la iglesia del Señor, no la iglesia del hombre. Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo acá? Que Pablo, cuando él estaba en tan sentido que no estaba preso, que estaba fundando las iglesias, Pablo en un sentido cuidaba a través de las epístolas, a través de las cartas doctrinales o pastorales, cuidaba en tal sentido común el manejo de la iglesia, la autoridad en la iglesia, el gobierno de la iglesia. Pero él sabía que, hablando allí, que después de mi partida, él sabía que no iba a venir más, él sabía que no iba a supervisar más, él sabía que no iba a hacer un trabajo como prevístero. En este sentido, como sabía eso, iba a venir como consecuencia peligro, lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño. Y lo que más me llama la atención, o le llevaba la atención al mismo apóstol Pablo, era que él acusa a ellos mismos, de vosotros mismos, se van a levantar hombres amadores de sí mismos, que van a arrastrar así a los discípulos. Entonces, ¿de dónde venía el enemigo? ¿O dónde estaba el enemigo? Externo, pero había un enemigo interno. Siempre va a haber enemigos internos. El tema que estamos tratando hoy, enemigos internos, siempre vamos a tener enemigos internos en la construcción. Ahora, ¿cuál es la recomendación o cuál es el consejo en sí para todos ustedes y todos los que me están siguiendo por las redes? ¿Cuál sería el consejo, mis queridos? El consejo es esto: cuando se levante enemigos internos, supervisar, tener discernimiento de espíritu, mira bien, como Pablo dice, mira bien por vosotros mismos y por todo el rebaño.
Mira bien. No, cuando Pablo dice mira bien, es no solamente mirar con estos ojos físicos, sino también con los ojos espirituales. Mira bien, dice, entender que estás haciendo una gran obra. Nehemías, cuando venía Sanballat, Tobías, el árabe, y Gesén, a detener la construcción o a desviar el propósito de la construcción de los muros de Nehemías, Nehemías decía, estoy haciendo una gran obra y nadie va a impedir que yo concluya esta obra. Número uno, nadie va a impedir que tú construyas tu obra, el templo que estás haciendo para Dios, el templo que eres tú mismo, el centro de adoración a Dios es el templo que está dentro de ti, eres morada y templo del Espíritu Santo. Nadie va a impedir que tú le construyas un altar a Dios, que tú le construyas el punto de contacto que tú con Dios, el punto de contacto que es Dios contigo. El enemigo va a querer destruir, parar, detener lo que tú estás construyendo, tu vida espiritual, tu vida que por largo tiempo has estado construyendo. El enemigo va a querer paralizarte de toda manera. Él va a buscar la fórmula, él va a buscar las cosas para detenerte. Ahora, mi consejo, mi exhortación, no permita que el enemigo te detenga. Ahora, tú tienes que ver bien, mira bien. Cuando hablamos de mira bien, te lo estoy diciendo. Es con los ojos espirituales, velar que el enemigo no pueda detenerte. Nehemías siempre estuvo velando y no permitió que sus enemigos, ni externo ni interno, pudiera pararlo en la construcción de los muros. En cierta oportunidad le mandaron una carta, le mandaron un profeta diciendo a Nehemías, corre al templo porque vienen a matarte, corre al templo porque vienen a matarte. Y Nehemías tuvo temor y dijo, un hombre como yo, ¿cómo he de correr? Un hombre como yo, ¿cómo me voy a esconder en el templo? Cuando él dice eso, dice más adelante, él entendió, ahí está el discernimiento de espíritu, entendió que al que trajo la noticia lo habían sobornado. O sea, había aceptado un soborno. Fíjate, enemigos que vamos a encontrar en la construcción. Ahora voy a explicar esto. ¿Cómo Nehemías, en tal caso, cómo llegó este mensajero a darle esta noticia a Nehemías? ¿Cómo llega él a darle la noticia? Haciendo el análisis, entiendo que tal persona que había sido sobornada para traerle la noticia a Nehemías era una persona cercana a él, porque Nehemías no permitía que nadie se le acercase, o mucho menos a que llegara a detener la obra que él estaba haciendo. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? Que personas cercanas a ti, personas allegadas a ti, son las mismas que van a buscar a detenerte. No que están cobrando un soborno o no que lo sobornaron, no. El mismo enemigo lo está usando para detenerte a lo que tú quieres hacerle a Dios, a lo que tú quieres construir para Dios. Estamos hablando en esta serie la construcción interna. Construcción interna es que tú estás construyendo en un templo a Dios. El templo que es morada del Espíritu Santo. El templo que es morada del Espíritu Santo es el templo tuyo, tu espíritu, tu alma. Es lo primero que estás construyendo. Y la serie estamos tocando el punto del templo que le estamos construyendo a Dios, que es la congregación de Piedra Viva. Siempre vamos a tener enemigos. Y ahorita sobra el enemigo que tenemos. Ahora, mi consejo para toda la congregación, mi consejo es para toda Piedra Viva, que vengan los externos, pero detener los internos. Y si tú eres un interno, lo primero que tienes que hacer, oye, Dios mío, ayúdame, dame el discernimiento, dame qué estoy haciendo, qué estoy aportando, qué estoy dando para la construcción del templo. El primer consejo, aporta y da para la construcción de ti misma, de ti mismo, la construcción de tu templo, que tú puedas tener una relación con Dios y el punto de contacto tuyo con Dios. Y después tú vienes y te sumas a la construcción del templo, de la congregación que le estamos haciendo a Dios. Ahora, me sigue llamando la atención lo de Pablo. ¿Por qué? Porque
Inclusive, después de un largo tiempo de que nosotros, vamos a suponer, que construimos que el templo está listo, está un templo bello y todo, siempre tenemos que tener discernimiento porque siempre va a haber enemigos interno dentro del templo. Ahora, ¿por qué siempre va a haber? Porque el enemigo número uno que tiene el cristiano, que tiene el cristianismo, que tiene Dios, que es Lucifer, siempre va a estar latente o pendiente buscando a quién puede engañar, a quién puede confundir para detener el avance de lo que la iglesia quiere hacer o lo que el ministro quiere hacer dentro de la iglesia. Por lo tanto, les exhorto a toda piedra viva, a todo discípulo de piedra viva, que vea bien por sí mismo y que veamos bien lo que estamos haciendo y lo que estamos aportando dentro de la construcción, porque no nos podemos permitir que se levanten enemigos dentro de nuestra propia construcción. Ahora, no lo podemos permitir en el sentido de que tú eres el primer vigilante, tú eres el primero que tiene que estar pendiente de que no se levante enemigo. Y el primero que tiene que hacerse el análisis somos nosotros mismos para empezar el análisis a los demás. Bueno, estamos cerrando y mi consejo es a toda piedra viva, vamos a estar orando, vamos a estar pendientes, vamos a estar en este sentido velando y ayunando y no permitir que ningún enemigo se levante en medio de nosotros. Dios me le bendiga, Dios le guarde y nos vemos para el próximo domingo. Bendiciones, chao.